arriben. Pero bueno, de principio, en tanto que es el tema, digamos, con el que se abre cada uno de los seminarios, bueno, pues voy a comenzar. Bueno, voy a empezar con la segunda parte del texto de Nietzsche, que tiene que ver con la mala conciencia, con el tema de la culpa y la mala conciencia. Y dice Nietzsche ya en la primera página de ese apartado, dice: crear un animal al que le sea lícito hacer promesas. Ahora, para Nietzsche, este es uno de los elementos que van en contra de la naturalidad un tanto, de lo que llama también el animal hombre, esta idea de generar promesas. Y esta idea de generar promesas está en relación, dice, con un elemento que contraviene al propio ser humano, que sería, dice, la capacidad de olvido. Y la capacidad de olvido está asociada para Nietzsche con una cierta disposición, digamos, a regenerarnos, a mantener, dice, la jovialidad e inhibición del propio dolor y a restaurar una tranquilidad en el propio sujeto. Entonces, la idea, dice, del olvido, que decíamos, tiene funciones como jovialidad. La idea, decía, de inhibir dolor y restaurar tranquilidad. Bueno, esta capacidad de olvido, dice, es la que tiene que ser sometida vía la idea de las promesas. Y la promesa está en relación con la idea de la responsabilidad. Esta idea del sujeto moral, pensado por supuesto desde la tradición como sujeto responsable, sujeto consciente, sujeto que busca cumplir su palabra, sujeto que busca mantenerse en lo dicho o mantenerse en lo afirmado, involucraría la idea de la responsabilidad, pero eso tendría que, para Nietzsche, generar un sometimiento de estos elementos. Recuerden que cuando hablaba en el primer apartado sobre las características de esa figura del Señor, de esa figura del sujeto poseedor, dice, si hablan con verdad, no es en relación a que mantengan un principio de responsabilidad y de reconocimiento interno, de reconocimiento de una conciencia, digamos, de que se ha hecho una promesa, sino la idea de verdad estaba en relación con el propio estatuto social al que se pertenecían. Había sujetos que por esa división social, digamos, eran veraces, y había sujetos que, dado su estatuto social, no les estaba dada, digamos, esta idea de ser veraces. Bueno, esta idea de responsabilidad sostenida bajo la idea de la conciencia generaría para Nietzsche un cierto, digamos, principio de homogenización de los sujetos. Y para Nietzsche esta idea de homogenización de los sujetos contraviene su visión de esta división social, decíamos, esta división social basada un tanto en las características del propio sujeto. Repito, esta idea de responsabilidad entonces está asociada con el tema de la conciencia, pero ese tema de la conciencia, dirá Nietzsche, es un fruto que va a tomar mucho tiempo. La aparición de la idea de la conciencia no es algo que surja de forma inmediata en el propio
en el propio sujeto, nos va a dar algunos argumentos sobre, digamos, aquello que participa en la generación y en la aparición de la conciencia. Y bueno, ahorita llegaremos a esto. Entonces dice, el principio de responsabilidad es la fuerza opositora a el olvido. Responsabilidad y conciencia estarían vinculados para dar aquello que es más propio del propio sujeto, aquello que es más propio, digamos, de cada uno de nosotros, aquello que pone orden interno en el propio sujeto y por lo tanto aquello que también, diríamos, permite la idea de gobierno interno. Responsabilidad, y decíamos entonces conciencia, tiene que ver con un cierto principio de identidad. Decíamos también la capacidad de poner orden interno o en el interior. Y decíamos por último capacidad de autogobierno. Ahora, pero ¿por qué estos elementos, por qué la idea de responsabilidad, repito, asociada con el tema de la conciencia? ¿Por qué para Nietzsche es un fruto, dice, que aparece de forma tardía? Porque la posibilidad de someter la idea del olvido, la posibilidad, repito, de someter la idea del olvido para generar el cumplimiento de las promesas, esta idea de responsabilidad, dice, solo es posible por la violencia y dolor. Repito, la capacidad de mantener la promesa está asociada, dice, en sus inicios con el dolor. Y leo ahí unas líneas al respecto. El apartado 3 del segundo libro o segundo tratado, en el apartado 3, dice, su conciencia, de antemano se adivina que el concepto conciencia, que aquí encontramos en su configuración más elevada, casi paradójica, tiene ya en sus espaldas una larga historia y una prolongada metamorfosis. Que al hombre le sea lícito responder de sí mismo y hacerlo con orgullo, o sea, que al hombre le sea lícito decir sí también a sí mismo, esto es, como hemos indicado, un fruto maduro, pero también un fruto tardío. ¿Cuánto tiempo tuvo que pender agrio y amargo del árbol? Líneas abajo vienen un par de preguntas. ¿Cómo hacerle una memoria al animal hombre? ¿Cómo imprimir algo en este entendimiento del instante? Entendimiento en parte obtuso, en parte aturdido, en esta viviente capacidad de olvido, de tal manera que permanezca presente. Puede imaginarse que este antiquísimo problema no fue resuelto precisamente con respuestas y medios delicados. Tal vez no haya en la entera prehistoria del hombre nada más terrible y siniestro que su mnemotécnica. Para que algo permanezca en la memoria se lo graba a fuego. Solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria. Este axioma, dice, es un axioma de la psicología más antigua. Entonces, la posibilidad de generar la idea de responsabilidad y por lo tanto generar esta idea de la conciencia está asociada, dice, con dolor y violencia. La conciencia entonces tiene a su base, decimos, dolor y... Para esto Nietzsche también recurre, por supuesto, a algunos ejemplos de la tradición religiosa. El sacrificio, dirá, del primogénito, y ahí está recordando un poco el texto bíblico, por supuesto, Abraham. Esta posibilidad entonces de cumplir con la promesa, de estar dispuesto a cumplir con la palabra dada, involucra, dice, un proceso por lo tanto basado en
someter el olvido, y el sometimiento del olvido está asociado con este ejercicio de violencia, de castigo, de dolor. Esto incluso le permitirá, ya hacia final del segundo apartado, le permitirá decir a Nietzsche que el remordimiento en realidad que se pretende, por ejemplo, en el delincuente vía la pena, vía el castigo, dice, también es algo bastante dudoso, en tanto que la pena, uno de los elementos, dice, que facilita es la generación del ingenio o de la astucia. ¿Y por qué la aparición del ingenio o la astucia? Porque obviamente, si tomo un objeto que no me pertenece delante de todo el mundo, pues fácilmente seré castigado. De manera que si no quiero recibir dicho castigo y quiero volver a tomar un objeto que no me pertenece, tendré que buscar un modo de no hacerlo de forma pública o, digamos, a los ojos de los demás. De manera que tendré que generar alguna forma, algún medio, astucia, inteligencia, aplicada en, digamos, la posesión de ese objeto, repito, sin ser observado. Entonces dice, las penas, y por lo tanto el ejercicio de este castigo vía la cárcel, lo único que permite es elevar la capacidad de sigilo, de inventiva, de astucia del propio delincuente para, en realidad, seguir cometiendo su propia fechoría. Si esperamos generar en él algún tipo de remordimiento, dirá, ese remordimiento todavía estaría basado en la idea de la mala conciencia, y esta mala conciencia es que el sujeto sienta culpa de sus propias acciones, y esta posibilidad de culpa sobre sus acciones está sostenida en una visión teleológica del mundo, en la idea de que será castigado al final de los días de forma, digamos, no habrá impunidad alguna sobre los propios actos del sujeto. Entonces, esta idea de conciencia, decimos, repito, fruto tardío lo menciona, y esta vinculación entre incentivos o motivos buenos para las acciones, involucra también una idea del desarrollo, también bastante tarde, una conciencia que para actuar busca incentivos, motivos, o también diría la idea de la intención. Esta idea de que tenemos que preocuparnos por cuáles son los incentivos que motivan mis acciones, y por lo tanto una acción buena debe de estar asociada con incentivos buenos, o con motivos también nobles, pudiéramos decir, o incentivos no egoístas. Esta idea, también dirá, ha tomado mucho tiempo para su aparición. Es decir, antes de la aparición de esta idea de conciencia, y que lo señalábamos alrededor, decíamos, del siglo XI, pensando en el trabajo de Legoff de La Bolsa y la Vida, decíamos cuando la idea de confesión se vuelve personal y va a empezar a indagar sobre los incentivos que participan dentro de nuestras acciones. Esta posibilidad, decíamos, al menos Legoff la sitúa a partir del siglo XI. Quiere decir que antes lo que se juzgaba del propio sujeto eran los actos. Quien cometía un delito o quien llevaba a cabo una acción determinada, digamos, dentro del código como un acto que había que sancionar, que había que castigar, pues recibía la pena correspondiente a esa acción. Sin embargo, a partir del siglo XI en adelante, antes de juzgar los actos, se van a juzgar las intenciones, los motivos,
de manera que la pena ya no va a estar en relación con el acto, sino en relación con el incentivo. Esto va a permitir una modificación entre, ahora sí, primero surge, digamos, a partir del siglo XI, entonces se estaría configurando la relación entre derecho y psicología. Primero, Le Goff entonces sitúa, repito, a partir del siglo XI en adelante, el surgimiento de la psicología. ¿Y por qué la sitúa a partir del siglo XI? Por la idea de indagar en el interior del sujeto. Anteriormente, entonces, no había razón alguna, repito, para indagar los incentivos del sujeto. Si cometió un acto que tiene que ser sancionado, pues se miraba simplemente la acción. Incluso la posibilidad de establecer actos voluntarios, involuntarios, solo es posible a partir de que buscamos indagar incentivos. ¿Qué quiero señalar con esto? Recuerden, incluso Heródoto, en su texto de los 9 libros de la historia, cuenta cómo uno de estos reyes persas que pretende cruzar el estrecho del mar de Marmara para llegar a Grecia y conquistarla, cuando intenta cruzar ese estrecho, pues el mar se agita y sus huestes que iban cruzando son borradas por el mar. Molesto, el monarca lanza al mar unas cadenas, con lo cual pretendía someter al mar. Como, digamos, te agitaste y digamos, echaste abajo mis huestes, bueno, ahora yo, el monarca, pido que te sometas, o te ordeno que te sometas, y le avienta al mar, repito, le avienta unas cadenas. Entonces, lo que se juzgaba era directamente las acciones, sin importar si había un sujeto detrás de ellas. De lo contrario, ¿qué sentido tiene lanzar al mar esas cadenas pretendiendo someterlo? Entonces, se juzgaba directamente la acción con independencia de si había un sujeto consciente y qué incentivos participaban en el acto mismo. Incluso habrá un autor en un texto que se llama... ¿Dónde lo tengo? La lucha por la dignidad. Menciona todavía un caso en 1520, la historia que narraba la cuenta Heródoto. Aquí estamos antes del siglo, alrededor más o menos del siglo 7, 8 antes de Cristo. Pero en el texto de La lucha por la dignidad se menciona un caso en 1520 donde se hace un juicio a unas ratas porque se habían comido parte del grano de la cosecha. Eso fue en la Facultad de Psicología. Entonces, todavía en 1520 no importaba el sujeto de la acción, sino importaba el acto cometido por ese sujeto. De ahí que entonces las ratas fueron llevadas a juicio y se les ordena que salgan de la villa, ¿no? Y si había, dice, alguna ratita que no podía caminar o alguna que estaba preñada, bueno, se le daban un par de días extras para que después, digamos, pudiera moverse. Repito, en el texto de La lucha por la dignidad, en 1520. Entonces, por eso decía, Le Goff señala aquí la aparición, digamos, de los inicios de esta idea de una conciencia a la cual le vamos a asociar las acciones, aquí sí ahora voluntarias o involuntarias.
y esas acciones tendrán estos elementos para ser analizado el propio acto, dependiendo entonces si tu incentivo para la acción es bueno o malo, eso aumenta la gravedad de la acción. De ahí esa frase, diría yo, de cuando decimos lo pensaste, no lo hiciste pero lo pensaste, y además agregamos y eso es peor. ¿De dónde sacamos que por pensarlo pero no hacerlo es peor? Es decir, puedo pensar en tu muerte y resulta que es peor que si te mato. Entonces, ¿qué estás juzgando? ¿El acto o el incentivo? ¿Qué sentido tiene esa frase de lo pensaste y eso es peor? De manera que lo que define la bondad o la maldad del sujeto no descansa en la acción, sino en el incentivo. Derecho y psicología empiezan entonces a formar una unidad, que es como funcionará, digamos, ya para nuestra época. Hay una relación muy estrecha entre psicología y derecho. Más que juzgar las acciones, importan los motivos o los incentivos del propio sujeto. Y suelen aparecer casos, diría yo, hasta completamente absurdos. Hubo un caso, eso fue en Estados Unidos, de un sujeto que mata a su esposa y él argumentaba que lo hizo en estado de sonambulismo. Como lo hizo en estado de sonambulismo, fue una acción involuntaria. Nunca tuvo como incentivo la realización de ese acto, de manera que pedía no ser castigado porque fue involuntario. Cometió una acción que es penada, dar muerte a alguien, pero como no lo hizo él, en tanto que no era consciente de la acción, entonces hay una división interna. Sí, físicamente lo hice yo, pero no es mi yo el que lo comete. En tanto que no es mi yo el que lo comete, no tendría que ser yo físicamente aquel que pague por la acción. Y lo curioso es que su argumentación ganó. Acto involuntario, nunca fue plenamente consciente, no tenía como motivo la realización de esa acción, de manera que no hubo nada que castigar. ¿Sí? Yo tengo una duda. Eso ya es desde una perspectiva de los actos dentro de la lógica institucionalizada. Es decir, recuerdo algunos en el que por las cuestiones de las abducciones en los 90 en Estados Unidos, a una muchacha va a terapia durante el proceso, porque su conducta no es común, encuentran que fue ella dice que fue abducida, el psicoanalista dice que no, que posiblemente con respecto a, bueno, con la información que recaba, cree que el papá fue quien abusó de ella. Entonces, a través de la hipnosis, empiezan a extraer información de ella y resulta que no, o sea, acusan al papá de violación, lo meten a la cárcel. Después, por la confusión que existe entre ese tipo de información y la manera en la que se extrae, no hay seguridad, pero aún así se sigue el proceso, el padre sigue en la cárcel, creo todavía, le dieron 20 años, algo así, mediados del, no sé si finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Pero, o sea, desde esa misma lógica, obviamente, en este caso, quien representa o sea, es decir, el psicoanalista, que de alguna manera validó ese tipo de argumentaciones en la hipnosis, pues es
un empoderamiento institucionalizado, ¿no? Reconocido Claro, claro. por el medio, por el Estado de alguna manera, y que valida justamente con las demás instituciones de justicia este tipo de testimonios para poder enjuiciar a alguien sin la certeza real o más que la validez o la validación a partir de el reconocimiento que tiene esta persona como especialista en esos temas, ¿no? Sí, digamos, ahí por supuesto que ya esta relación psicología-derecho en la actualidad tiene como finalidad justificar o al menos dar razones, dar argumentos para la detención del propio sujeto, para no caer, digamos, en un exceso de arbitrariedad, porque de lo contrario, piensa un poco, incluso yo suelo asociarlo también aquí con los test proyectivos. ¿Cómo argumentar el mantener la detención de un sujeto basado solo, digamos, si no tengo ningún elemento material, digamos, para detenerlo? Si cometió un delito y ya cumplió con la sanción, diríamos, pues ya tiene que estar libre, porque ya cumplió con la pena establecida, 10 años, 5 años, en fin. Pero si realiza un test proyectivo y el test proyectivo indica que el sujeto es potencialmente peligroso, se supone que ahí ya tenemos argumentos para mantenerle. Como la prueba Minnesota, ¿no? Como la prueba Minnesota. Cualquier test. O, pues sí, esa sería, digamos, una de ellas. Pero de nuevo, digamos, ¿cómo argumentar la detención de un sujeto sin que se interprete excesivamente arbitraria? Ahí es donde la psicología va a prestarle o va a cederle argumentos. Ropaje científico. Ropaje científico, exactamente, para que no se vuelva arbitrario, o al menos para ocultar cierta arbitrariedad, porque obviamente diríamos, y aquí tiene que ver, digamos, obviamente con el punto de vista teórico del cual parte uno, porque diríamos, ¿dónde está la evidencia material que se supone arrojaría la prueba? Desde una visión, digamos, positivista, pues no alcanza, porque necesita la prueba, digamos, para que funcione, necesita un axioma, o 3, suelo mencionar, la existencia de un yo, y por lo tanto, la idea de la conciencia. Primer axioma, necesito un yo o una conciencia, está ahí, y es un principio de identidad, es un principio de identidad interna. Segundo axioma, puedo acceder a ese principio de identidad, la prueba. Y tercer elemento, lo que la prueba me muestra es realmente la identidad o el principio de identidad del sujeto, no es una interpretación mía. Es una copia, es una Sí, fotocopia, exactamente, es una fotografía. porque, digamos, si no tengo una conciencia, un yo, ¿de qué sirve la proyección? No, entonces hay una conciencia o hay un yo, puedo acceder, y esa prueba es la vía de acceso, y obviamente la prueba deja manifestaciones de ese yo. Entonces, no es que yo lo esté inventando, sino que la prueba permite generar, digamos, manifestaciones de esa identidad del sujeto. Entonces, aquí tiene ya los elementos de, digamos, el derecho para decir, creo que te vamos a mantener un tiempo más hasta que la prueba nos dé muestras de algo distinto. Si me sigue arrojando que sigue siendo potencialmente peligroso, no podrá salir. Entonces, vas a pasar por un proceso de terapia para, digamos, reeducarte, reconducirte, o hasta que la prueba me arroje resultados distintos. Ahí es donde, claro, hay una institucionalización y hay un uso, se supone, digamos, científico de estos elementos para que funcione el derecho, que ya no está juzgando entonces el acto, sino las intenciones, se supone, vinculadas con la acción. Pero antes que juzgar el acto, estoy revisando esto. Y es como la lógica en la que no sé, la policía en concreto, para
ya, sí. incluso en la supresión del yo, ¿no? Es decir, tu conciencia tiene ciertas características rechazadas o aceptadas dependiendo del medio cultural en el que tú te desarrolles o te desenvuelvas o con el que tengas contacto, pero en el caso de que sea alguien detenido, para evitar justamente el alargamiento de ese proceso, tienes que suprimir tu yo para, por medio de la buena conducta, evitar, ¿no?, prolongar tu estancia o tu encierro, tu tu captura. encierro, o la sanción. Entonces, modelas o te adaptas a ese medio durante el proceso. Exactamente. Para anticiparte, ¿no? Y justamente tratar de... Sí, digamos, claro, ahí también puede ver ya este juego de estrategias entre el detenido, el delincuente y digamos el propio digamos, quien aplica la prueba. Científico. Sí, el científico. Hubo un caso también, este personaje de Noruega, creo, de Breivik, que asesinó en una pequeña isla a un grupo de jóvenes y le aplicaron una prueba por parte de su abogado defensor y una prueba por parte de lo que sería la fiscalía. Y lo curioso es que ambas pruebas arrojaron datos contradictorios. ¿Cómo es posible que arrojen datos contradictorios? Una que sí sostiene culpabilidad o peligrosidad y la otra no. En realidad, diría yo, está en función de la prueba está en función de la necesidad del fiscal y del abogado defensor. Para el abogado, para la fiscalía, le interesaba situar a Breivik como loco. ¿Y por qué como loco? Porque entonces nadie pudiera reivindicar, ni él mismo, por más que lo dijera, va a poder reivindicar, digamos, un discurso medio objetivo, medio racional, racista y todo, pero no podría, digamos, su discurso, quien pretendiera recuperar el discurso de Breivik, si Breivik es tachado de loco, pues ¿cómo te pones a seguir el discurso de un loco? Entonces a la fiscalía le interesaba que la prueba manifestara locura, para que sus acciones carecieran de veracidad, de racionalidad, mientras que como Breivik estaba interesado, contrario a lo que estaba haciendo la fiscalía, su intención era mostrar, digamos, una postura racional, sí racista o, digamos, con todos estos elementos de prejuicio, de pensamiento, pero finalmente quería mostrar que su acción no fue ni involuntaria, ni azarosa, ni carente de argumentos. Entonces, ¿qué mostró su prueba? Pues que estaba cuerdo, no que era un sujeto no cuerdo, sino por el contrario, la prueba mostró, y por eso decía yo, tiene que ver desde mi punto de vista con el uso. Al abogado defensor le interesaba ya no tanto, digamos, la pena que le dieran, sino reivindicar sus propias acciones, aunque no fueran, esa reivindicación, digamos, no pueda ser adoptada por todo mundo, pero sí reivindicar esa postura. Entonces la prueba mostró que estaba de acuerdo, mientras que la fiscalía, repito, para imposibilitar la reivindicación de ese tipo de acciones, tenía que mostrar lo no cuerdo o la locura del propio sujeto. Entonces, eso generó dos pruebas contradictorias, en tanto que necesitan de nuevo partir de la idea de la conciencia o la idea de que hay un yo ahí que puede manifestarse vía la prueba, pero no habría elementos para sostener esa idea de un principio de identidad que además, decíamos, está ya un tanto definido, porque si ese principio de identidad se va construyendo en el desarrollo del propio sujeto, entonces la prueba no me estaría mostrando, digamos, todo lo que el sujeto ya es, sino en el mejor de los casos me estaría mostrando, digamos, una fotografía, digamos, una identidad de ahorita. Pero repito, si ese yo se va construyendo en el vivir mismo, entonces no puedo establecer lo que va a ser
o quién seguirá siendo el día de mañana, en tanto que su vida, repito, va organizando un principio de identidad. ¿Sí me explico? Entonces, la idea de la prueba necesita, digamos, ese principio de identidad ya acabado, ya hecho, para que tenga sentido al mismo tiempo la propia proyección. Porque, ¿de qué me sirve la proyección si lo que tú estás haciendo se está construyendo en el día a día? Entonces, ¿cómo hago una proyección de alguien que se está construyendo? ¿Sí me explico? Entonces, por eso también aquí, digamos, lo señala entonces el propio Nietzsche cuando dice, esta idea de conciencia es un fruto que toma tiempo y es constructo, no aparece de forma azarosa. Recordemos que en las primeras páginas Nietzsche nos está diciendo, voy a dar elementos materiales para sostener, digamos, cómo se desarrolla la propia moral. No está pensando, digamos, desde una trascendencia o desde no sé qué lugar la aparición de estas acciones egoístas o no egoístas. No, dice, tenemos una base material para la generación de la propia moral. Y para Nietzsche, por supuesto, esta base material descansa en la relación entre acreedor y deudor. Repito, entre acreedor y deudor. La idea de culpa y deuda nos lo mostrará en los primeros apartados mediante el trabajo filológico, por supuesto. Culpa y pena están en relación con la idea de la deuda generada con el acreedor. Y finalmente ahí Nietzsche nos viene a decir que esta idea del yo solo se puede generar en la modernidad desde la deuda. O sea, el sujeto en deuda es el espacio en el que se da para que se cree un yo. Entonces, el yo está creado desde la deuda, o sea, como desde el castigo, pues. Es como si el castigo, y lo explica ahí Nietzsche cognitivamente muy bien, el castigo generara en la memoria una idea de yo, de yo soy sujeto de castigo, yo soy el culpable, yo puedo fallar. Entonces, en la medida en que la memoria se va forjando como un yo deudor, es como se instaura el sujeto moderno, el sujeto de culpa, ¿no? Esta relación entonces entre acreedor y deudor será la base material, al menos desde el punto de vista de Nietzsche, para el desarrollo de la propia genealogía de la moral. Entonces, dice Nietzsche, bueno, claro que hay un cierto gozo en ese acto de cobrar la deuda, y cuando el sujeto, digamos, no tiene para cubrir esa deuda, siempre hay la posibilidad de establecer, digamos, un punto de equilibrio o de pago, y ese pago será vía el dolor. El dolor siempre va a ser, digamos, el objeto último con el cual puedo pagar aquello, digamos, esa deuda que he generado. Entonces dirá, sí, hay una cierta satisfacción en el acreedor, y dirá, y en parte esa satisfacción, digamos, del cobro vía el dolor, está en el hecho de que incluso una persona de un estatus social, digamos, distinto al deudor, incluso si el acreedor, por azares de destino, está por debajo de quien genera la deuda, dice, aquí tengo una posibilidad de homologar vía la pena, vía el dolor, ese desplazamiento que tengo. Piensen en el texto de Shakespeare, El mercader de Venecia. Shylock, el personaje, que es el prestamista, tampoco del todo casual que fuera judío, no casual porque para la tradición cristiana el judío ya estaba condenado, de manera que había actividades que por sí mismas también generaban la condena del sujeto y el dinero,
antes del siglo XI era una actividad maldita. Por lo tanto, se dejó, digamos, para las manos del propio judío. Entonces, el personaje Presta, como judío, estaba excluido de la sociedad, tenían cuando caía un poco la noche ya tenían que estar, digamos, en un lugar muy particular dentro de la propia sociedad, entonces eran un tanto los excluidos dentro de la sociedad de pensamiento judio-cristiano. Entonces esa deuda generada al personaje y que, digamos, prácticamente pues no le estaban pagando, dice, me la voy a cobrar. ¿Y cómo la iba a cobrar? Con la carne del deudor. Lo iba a cobrar con carne, con la carne del propio deudor, de aquel que pidió el préstamo. Y dice Nietzsche, el acreedor, vía el cobro de esa deuda, buscaba de nuevo generar un cierto principio de equilibrio en tanto que estaba excluido. Y en ese sentido se cumple con el propio personaje de Shylock. Está excluido de la sociedad por su propia, bueno, por ser judío. Es menos dentro de una sociedad judeocristiana. Sin embargo, a él le piden el préstamo y dice, es el momento entonces de establecer un equilibrio en ese desplazamiento que han hecho de mí. Entonces dice, bueno, sí, hay cierto gozo en el cobro de esa pena por el desplazamiento que se ha hecho del propio sujeto, y en este caso del propio acreedor. Entonces dice Nietzsche, leo ahí unas líneas, dice, el reo merece la pena porque habría podido actuar de otro modo. Esta idea es de hecho una forma, dice, alcanzada muy tardíamente, más aún una forma refinada del juzgar y razonar humanos. Anteriormente el castigo era una forma de cobrar, de recuperar la deuda generada por el infractor. Todo perjuicio tiene en alguna parte su equivalente, y este se ubica entonces en el dolor. Entonces se juzgaban directamente acciones, no hay una relación entre intención y acción, o entre intención y acto, sino que, repito, esta idea empieza a germinar a partir del siglo XI, pero todavía va a tomar bastante tiempo para que podamos establecer realmente una relación entre acto e intención, motivos. Que de hecho esa será una pregunta recurrente, digamos, dentro de un determinado proceso judicial. No basta con que el sujeto diga, yo lo hice, sino que tiene que argumentar por qué. En tanto que puedo sustituir yo, digamos, al amigo, al pariente, a aquel que cometió, digamos, el delito. Si yo llego y digo, yo lo cometí, se supone que es insuficiente decir que uno cometió el delito. Y una de las preguntas, digamos, recurrentes, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué lo llevaste a cabo? ¿Qué es lo que motivó tu acción? Entonces tengo que establecer la intencionalidad para poder juzgar al sujeto. Si esa intencionalidad, digamos, no tenía incentivos egoístas, perversos, malos, negativos, entonces la pena disminuye. Si la intención, si la acción tiene una intención, digamos, negativa detrás, aumenta la pena. De manera que el castigo está en relación ahora con el grado de intencionalidad. Si quería hacerlo, o medio quería, o de plano no quería, pero sucedió. Ahora entonces, esta división de los actos entre voluntarios, involuntarios y la intención como buena o mala es lo que va a permitir entonces el desarrollo de la psicología. Y ahí
por supuesto que Nietzsche y Freud tiene un papel bastante destacado, porque Freud se va a mover también vía la idea del inconsciente, se mueve bajo el principio de poder detectar, al menos en parte, estas intenciones. De ahí el proceso entonces de análisis. El proceso de análisis, el mismo psicoanálisis, pretende llegar a esas intenciones que, digamos, motivan o generan nuestras acciones. Entonces, aunque el sujeto no dé cuenta de las intenciones que participan dentro de sus acciones, resulta que hay una vía de acceso a esas intenciones, repito, o a esos motivos con los cuales el sujeto está actuando. Sí, ahí con el giro ético de que el psicoanálisis no quiere hacer policía, o sea, el psicoanálisis no es policíaco, ¿no? O sea, eso es como una diferencia ética fundamental. O sea, sí busca las intenciones, pero no para que el sujeto se culpe y torturarlo más, sino más bien para que dé cuenta de las posibilidades de acción de su deseo que tiene y poder reinventar su subjetividad de una forma más amplia y distinta. O sea, pero sí como poner en claro que hay ciertas psicoterapias que no son psicoanálisis y hacer siempre como que ese señalamiento fundamental. El psicoanálisis no es psicoterapia, o sea, eso es como partir de por ahí. Y apuntalar que el psicoanálisis sí quiere llegar a esos niveles, pero solo en favor del mismo sujeto, pues. O sea, no en favor del dispositivo. Pues eso es como fundamental, ¿no? Sí, digamos, aunque aquí obviamente, como bien señala Javier, hace un corte entre, digamos, el uso que puede tener esta idea de acceder o de generar ciertas vías de acceso a lo que para Freud será la idea del inconsciente, y por lo tanto reconocer estos elementos, digamos, de incentivos o de motivos, los elementos latentes que se mueven debajo de nuestras acciones, digamos, no tendría como finalidad la pretensión de la persecución del propio sujeto o la descripción incluso anticipada, lo que decíamos, esta idea de proyección del sujeto. Digamos, esos elementos es a los que trataría de al menos ya no darle un uso el propio psicoanálisis, aunque bueno, siempre queda ese mal uso también ahí finalmente, digamos, como psicoterapias. Pero, de nuevo, entonces, esta idea de derecho contemporáneo, por eso derecho y psicología forman ahí una unidad para la persecución y la descripción del propio sujeto. Esta idea de derecho, diría ya mucho más contemporáneo, tiene relación con la posibilidad de la aparición de la psicología. La aparición de la posibilidad de la psicología o de la psicología misma es lo que le permite al derecho dar un giro hacia la persecución de las intenciones y ya no de las acciones, que era lo que señalábamos como quién es responsable, a quién le atribuyo la responsabilidad de las acciones. El caso que mencionaba con Heródoto, decíamos, la responsabilidad se le atribuía directamente a aquel que suponían llevaba la acción. El mar que no permitió el cruce de las huestes, o los ratones que comieron la cosecha de una villa. Entonces, la responsabilidad se atribuía directamente, decíamos, a aquel que llevaba a cabo la acción. Sin embargo, a partir del 11 en adelante, esta idea de la atribución de la responsabilidad necesitará de la idea de aquí sí, algo completamente nuevo, la idea de la libertad. Derechos humanos. La idea de que el sujeto lleva esa acción bajo el principio de libertad. De ahí que entonces yo ya no puedo atribuirle la responsabilidad a aquellos otros seres que se supone no se mueven bajo el principio de libertad. Por lo tanto, a la naturaleza en términos generales, yo ya no puedo atribuirle responsabilidad jurídica o moral por sus acciones. Tembló y con ese temblor murieron un sinnúmero de personas. La
naturaleza es culpable. Bueno, eso ya no sería posible en tanto que ya no es una entidad que se mueve bajo el principio de libertad. Entonces, la psicología va a reducir o va a circunscribir como sujeto de responsabilidad solo ahora al propio ser humano. Sí, que es un discurso creado para no dar cuenta de las condiciones materiales que hacen que los sujetos sean criminales o lo que sean, sino la creación de un espacio de libertad abstracto, ¿no? En donde se puede achacar la acción al sujeto se puede sin dar cuenta de las individualizar, condiciones claro, materiales que están haciendo que surjan ese tipo de sujetos. Claro, exactamente, se puede individualizar vía la idea de la conciencia. Tú pudiste haber dicho no. Y entonces las instituciones, No las los dispositivos se lavan las condiciones, manos. exactamente, no las condiciones sociales de vida, no las condiciones materiales en las que se encuentra el propio sujeto, no digamos, el hecho de que haya la posibilidad de formarse, de educarse, sino que se genera, digamos, un sujeto que basada en la idea de la conciencia y por lo tanto de la libertad, es un sujeto siempre atribuible de la responsabilidad y no esas condiciones sociales que generan o que facilitan el hecho de tener a un sinnúmero de personas a las que finalmente siempre podemos señalar y criminalizar. Sí, y justamente porque esa libertad son posibilidades que tienes, pero desde condiciones previas. Claro. O sea, no es que tú escojas las condiciones que quieras, sino que te llegan. Entonces, esa parte de la libertad que tienes es la posibilidad de decidir entre cosas que ya están. O sea, no es que seas libre de crear las condiciones, Sí. pero es como la formulación que se invisibiliza, que se quita, ¿no? Y solo se presenta como si tú hubieras tenido la libertad de hacer cualquier cosa, Claro. pero mataste a tu esposa, ¿no? Y ya no se ven las condiciones desde las cuales no había tantas opciones, en realidad, ¿no? Sí, y ahí se naturaliza Exacto. incluso, ya para nuestra época hay un proceso de naturalización de esta idea de la culpa, vía, se supone, los propios genes y el denominado gen de la violencia. Buscar y encontrar el denominado gen de la violencia. Si encuentro o si encontramos el gen de la violencia, se lo extirpamos al sujeto. Entonces, las condiciones sociales en las que vive, pobreza, explotación, falta de educación, eso no va a determinar su comportamiento, porque hay un elemento material que genera el comportamiento. Entonces, si llego a ese elemento material y lo intervengo, las condiciones sociales, ni siquiera esas condiciones sociales de miseria, generarían, digamos, delincuentes. Sí, y que justamente, al menos el pasaje cognitivo que estamos salvando de Marx, y en Nietzsche está muy claro, y en Freud es como el más claro, es entender que lo material está conectado con el cuerpo, o sea, que los genes van en función de las interacciones históricas que tiene el propio cuerpo, o sea, no son dos campos independientes, una cosa tus genes, ¿no?, de tu cuerpo, y otra las condiciones que generaron tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, finalmente, si no somos capaces de comprender las cosas en proceso, en conexión abstracto-concreto, es decir, el cuerpo con sus genes, ¿no?, caemos en el pensamiento sencillo, violento. En un determinismo biológico. Claro. Todo ¿no? el comportamiento del sujeto, naturalista, claro, ¿no? Exactamente, digamos, todo el comportamiento del sujeto es atribuible directamente a sus propios genes, de manera que la intervención en dentro de la propia cadena, haríamos o lo podríamos moldear prácticamente pues al deseo del propio científico o de la propia ciencia. Ya no serán violentos, ya no serán delincuentes, en tanto que una vez identificado dicho elemento material lo extraemos y las condiciones sociales, pues desde la visión determinista, en tanto que no participan, dirá o pretenderá argumentar, bueno, ya no habrá violencia, ya no habrá delincuencia. Cuando son estas condiciones, pues las que generan o permiten o gatillan un comportamiento en donde pues el sujeto también busca la manera de sobrevivir y también de acceder a determinados elementos materiales para su propia vida. Y si no hay esas condiciones, si no se generan las propias condiciones, pues entonces eso termina facilitando o empujando, orillando al propio sujeto a tenerlo que buscar por otros medios.
pero se le plantea de tú fuiste libre de hacer lo que quisiste. Claro, Y él, sí, no, sí, en la sí. situación en la que Claro. estaba, de jodidez y de miseria, no tenía tantas, o sea, no es que pudiera hacer lo que quisiera, ¿no? Así es, vi un artículo, salió ayer en Amazon, una serie de pacientes tienen daño cerebral localizado y pese a ese daño cerebral tienen todas las funciones cognitivas normales, ¿no? Se pueden usar como con lo localizado del cerebro, ¿no? Pues no sé, en el hipotálamo tienen un daño cerebral y no afecta su memoria. O tal vez tiene cierto daño, pero a partir de las interacciones pueden vencer ese daño. Sí, y justamente Vygotsky allí es como fundamental, y Marx, o la lectura, o las citas, o los pasajes. Marx plantea la idea de que las funciones cognitivas en realidad están en los objetos materiales históricos, no están en el cerebro de los hombres. O sea, eso no para de decirlo Marx. O sea, el cerebro en Marx solo refleja lo que los objetos históricamente cargados te posibilitan. O sea, la memoria, el lenguaje, la atención, las emociones y todas estas funciones como cerebrales, en realidad están en función de las interacciones que el sujeto tiene, pues. O sea, entonces, desde Vygotsky podemos decir que la memoria está en los objetos, pero no vistos como Feuerbach, o sea, naturales, sino más bien justo, porque los objetos nos llegan con una carga semiótica de sentido histórico, es por lo que nos hacen pensar. No es que uno nazca pensando y piense los objetos, sino que los objetos te piensan, en realidad, en el planteamiento de Marx, ¿no? O sea, que es como el constructivismo más radical que se puede pensar, ¿no? Ahora, ahí en la página, bueno, les doy el apartado, porque no necesariamente compartimos el mismo texto. En el apartado 11 del Tratado Segundo, a ver si encuentran las líneas, ahí es... Voy a leer más o menos amplio para quienes traen texto me puedan encontrar. Lo que quiero señalar ahí es, bueno, habría que hacerle, al menos en este elemento, una crítica aquí a Nietzsche, que es la biologización de los valores. Y eso tiene que ver con este uso que decíamos en una de las primeras sesiones, este uso, pues, de carácter político fascistoide que se va a hacer del propio Nietzsche. Y de ahí la importancia, digamos, de cuidar cierta lectura que hacemos. Bueno, a ver si encuentran por ahí. Dice, de esto último, sobre el origen de la moral, dice, de esto último, yo sería el último en escandalizarme. Incluso me parecería un mérito de orden al problema biológico entero, con respecto al cual se ha infravalorado hasta ahora el valor de tales afectos. Sobre lo único que yo llamo la atención es sobre la circunstancia de que este nuevo matiz de equidad científica a favor del odio, la envidia, el despecho, la sospecha, del rencor, de la venganza, aquí está contraargumentando sobre situar el origen de la moral en el odio, la venganza, en lo que él llamó el resentimiento, que mencionábamos en las primeras sesiones. Esa moral de resentimiento, dice Nietzsche, de ahí no viene el origen, ¿sí? Entonces, despecho, sospecha, rencor, dice, venganza, no. Brota, dice, del espíritu del resentimiento. Dice, esta equidad científica, en efecto, desaparece enseguida, dejando sitio a acentos de enemistad y de recelo mortales, tan pronto como entra en juego un grupo distinto de afectos que, a mi parecer, poseen un valor biológico mucho más alto que los afectos reactivos, venganza o esta moral del resentimiento. Entonces dice, un valor biológico mucho más alto que los afectos reactivos y que en consecuencia merecerían con todo derecho ser estimados y valorados muy alto científicamente, a saber, los afectos auténticamente activos en oposición a los reactivos, como la ambición de dominio, el ansia de posesión
y semejantes. Entonces resulta que hay algunos valores biológicos o basados en lo biológico y que serían, releo, la ambición de dominio, el ansia de posesión y dice semejantes. Ahora, en este sentido habría que decir, si hemos estado señalando cómo lo histórico interviene en, digamos, en la construcción del propio sujeto o en esta idea de la propia moral, aun cuando reconociéramos, repito, aun cuando reconociéramos ciertos elementos biológicos del comportamiento, esos elementos biológicos se rodean de un sistema cultural, de un sistema histórico, de manera que el contexto histórico y cultural, diríamos, incentiva más o reprime o digamos, esta ambición o no es posible ponerla en ejercicio o dentro, digamos, de una escala de valores, la podemos poner al principio o al final, dependiendo del propio contexto histórico. En ese sentido, digamos, la ambición de dominio no puede ser vista como un principio que tendría que prevalecer a lo largo de la historia, porque eso ya tendría cierto aroma, digamos, metafísico, y contra esta idea de metafísica se supone que se levanta el propio Nietzsche. Si se levanta en contra de principios ahistóricos y principios que sobrevuelan la historia y los sistemas culturales, pensar que la ambición de dominio o de poder es uno de estos, biologizado, pues entonces estamos naturalizando, repito, determinados valores. Recordaba, alguien me decía ahí mismo en psicología, que habían hecho un examen, o un test, una prueba, para ver la idea de la envidia en el sujeto. Y habían mostrado, digamos, que el sujeto A frente al B era ambicioso. Y diría, digamos, no es el problema, diría yo, que el sujeto sea ambicioso o no. Dependiendo del contexto histórico, diría, la ambición se vuelve un principio que determina acciones o que facilita determinadas acciones o puede quedar relegado. Piensen en la Edad Media. Si la ambición es algo intrínseca a la naturaleza, en la Edad Media el sistema histórico y el sistema cultural no favorecía el poner en ejercicio dicha ambición, porque dada la cosmovisión de la época, quien se movía mediante la ambición se perdía. Entonces, para no perderse, la ambición había que dejarla, digamos, de lado. Entonces, repito, el sistema cultural, la visión, digamos, o la cosmovisión de la época, es lo que gatillaba o no determinados valores, aun cuando estos se naturalizaran, lo cual no estoy del todo seguro, pero bueno, aún, digamos, aceptando sin conceder esta naturalización de valores. Si resulta que, repito, la ambición y la idea de dominio es algo que todo sujeto biológicamente, digamos, posee, estos, digamos, cómo se ponen en ejercicio, qué tan importantes son o no para la vida, está determinado por lo histórico, por supuesto. Sí, pero, o sea, primero creo que es partir de dar cuenta de cómo Nietzsche está atrapado en el debate biológico del siglo XIX que nos toca todavía hoy, ¿no? Hoy refinado en la neurociencia, la genética, tal, pero ya Nietzsche ya está ahí, o sea, ya está en este debate como si lo biológico vale más, ya está como que ponderando, o sea, si damos cuenta de que es biológico, entonces